¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola, por aquí Pedro Tagli, cantante y vocal coach de La Voz Perú, los cuatro finalistas. Y estoy muy contento porque hoy día vamos a hablar de un tema sumamente interesante. ¿Por qué te salen esos benditos gallos? Obviamente, ¿qué hacer para que no te salgan? ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ok, y hay que entender cómo funciona la fisiología, cómo funciona la voz y qué desconexión ocurre para que te salgan. Así que es importante que le prestes mucha atención a este tema porque vamos a aprender al máximo y te vamos a llevar a un siguiente nivel. Gracias por estar aquí, eso habla muy bien de ti y que quieras aprender. Así que préstale mucha atención, trae dónde anotar, porque hoy día es un paso más que te va a acercar a ser el cantante que tú tanto sueñas. ¡Empezamos! Hoy día vamos a hablar de un tema que para mí es sumamente importante. ¿Sí? Cuando uno está en un show, a veces las cosas no salen como uno piensa. Puede haber dificultades y esas dificultades son las que quiero que conversemos el día de hoy. ¿Qué son los gallos? ¿Por qué salen los gallos? ¿Cómo puedo hacer para que no me salgan? O hay que entender cómo funciona. Porque quiero que me escribas ahí a cuántas personas les ha pasado que por A o B alguna vez le ha salido un gallito, ya sea en la casa, en el karaoke, en el escenario. Escríbame por favor, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado y por ahí les ha salido un gallito? Si yo te pregunto, ¿qué es un gallo en el canto para ti? ¿Qué me responderías? Escribe en el chat, por favor. ¿O por qué crees que se produce un gallo? Vamos a entender qué son los gallos. Los gallos, dice, es una ruptura o desconexión de la voz. Es un paso súbito voluntario o involuntario de la voz de pecho o la voz media, la voz con la que hablamos para entenderla. Si yo digo, hola, es mi voz de pecho, ¿no? Hola, ¿no? A la voz de cabeza o viceversa. O de la voz normal a la voz falsete o voz de cabeza o aguda, ¿no? El falsete, ¿se acuerdan cómo es? ¿No? Lo cierto es que esto es algo muy común y normal, ¿ya? A todos nos puede pasar. Y es el temor más profundo para algunos vocalistas. Tu voz media, ¿ya? Pasa súbitamente a un sonido tremendamente débil o de débil a fuerte, ¿no? Imagínate prepararte tanto para hacer la mejor presentación de todas y ¡pum! Un gallo. Por eso quiero que vean mi pantalla aquí. Escuchen. Dios, imagínate que te pase eso a ti. Que te pase ya después que habías preparado, ensayado. Entonces, pueden pasar por muchos factores. Fue en el final. Pues hizo toda la presentación y ya en el desenlace cuando tenía que hacer América. Eso que justo le agarró en el límite de su voz de pecho, que no tuvo la técnica correcta para poder ejecutar la nota. Y por eso es que le salió el gallo. Ahora, continuamos para entender cómo funciona esto, ¿no? Y por qué se producen los gallos. Miren, las causas pueden ser técnicas, o sea, falta de control de la voz, o también pueden ser fisiológicas, ¿sí? Los pliegues vocales pueden estar inflamados y no responden con normalidad. Mira, en las voces de los adolescentes, por ejemplo, el cambio de tamaño repentino de los pliegues vocales obliga a reaprender a usarlos. Por eso es importante seguir practicando y cantando en esas edades. Por eso les digo, cuando hay un niño, un adolescente, un jovencito que está cambiando la voz, es importante, uno, escoger buenos temas y seguir ensayando y practicando, no quedarse callado. Interesante. Cuando los pliegues están inflamados, por ejemplo, por una enfermedad, ya sea laringitis, faringitis, alergia, fatiga vocal, va a ocurrir lo mismo también.
aumenta la masa, ¿ya? Y eso hace que descontrolemos el funcionamiento de los pliegues vocales y nos puede fallar la conexión de voz media, y que al fallar esto se puede romper la voz y esto hace, por ejemplo, que tu voz de pecho, que es con la que hablas, pase una voz de cabeza involuntaria, ¿no? Ese fenómeno que es el pasaje, se conoce como pasallo, y también hay que aprender a ejecutarlo. Ya vamos a hablar más adelante del pasallo. Esta desconexión puede ser, pues, peligrosa, ¿no? Ya han visto, ¿no? No solamente porque podemos quedar mal, obviamente vas a sonar desafinado, descontrolado, ¿ya? Sino que te puede pasar, imagínate en un concurso como el acabamos de ver ahorita con este tenor. Ahora, pero le pasa no solamente a los principiantes. ¿Te das cuenta que puede pasarle, por ejemplo, a cantantes muy conocidos, muy famosos, porque funciona o sucede por muchos factores? Ahora, ¿cómo cantar sin miedo a que te salga un gallo? Entonces, he preparado 4 errores que sí quiero que podamos trabajar. Y esto es lo que causa esos repentinos gallos, ¿no? Estos flips. Primero hay que identificarlos. Una vez que los identificamos, hay que comprenderlos, ¿ya? Porque si los comprendemos, los identificamos, los comprendemos, no nos resulta complicado la solución. Ya está. Ya estoy vivo. Este está garrafal. Bruno Mars. Hold on. Wait. It's okay. Take your time. Claro, ¿eh? Quiero que se repita la ocasión. Quiero que se repita tu movimiento. Ahora, el primer factor ya es forzar los agudos de la voz de pecho. Ahora, la mayoría de los cantantes carecen de formación. Entonces, ahora quiero que entiendas algo, pero quiero que comprendas lo que estoy diciendo, por favor. La mayoría de los cantantes carecen de formación, intentan forzar su voz modal, es decir, esta voz con la que hablamos, ¿ya? La voz de pecho, ¿ya? A base de presión de aire y tensión muscular. La fuerzan tanto, date cuenta, generan demasiada presión. Entonces, así se refuerza el uso del pliegue grueso, es decir, la vibración al completo de los pliegues vocales. Una vez que la presión es demasiada, ¿entiendes ya? Y la nota es demasiada alta, aguda, los pliegues vocales no pueden soportar. ¿Me sigues? Los pliegues vocales no pueden soportar tanta presión y pasan bruscamente, pero entiende lo que estoy diciendo, fuerzas tanto la voz y los pliegues vocales no soportan, ¿me entiendes? Entonces, también es posible que en lugar de saltar a la voz de cabeza, ¿ya? Los pliegues dejen de vibrar simétricamente. Eso hace que suene una voz rota o susurrada, o que directamente se enmudezca en todo. Ahora, la solución aquí, si sientes que empiezas a empujar para llegar más agudo, en vez de esto, baja el volumen y sin susurrar, deja que tu voz vaya y tenga que ir naturalmente a donde tiene que ir, aunque así pase a sonido fino, como para entender, ¿no? Si ya está agudo, pasa una voz falsa, un falsete, una voz de cabeza o una voz susurrada. No es necesario que te mates.
comprendas. Luego le vamos a generar musculatura a la voz aguda para que suene igual. Pero es importante que entiendas que tienes que cambiar de registro vocal. ¿Ok? Vamos entendiendo. Sí, escribe el número 5, por favor, si estás entendiendo ahí. Escribe el número 5 si me estás entendiendo. Si estás ahí, 5, 5, 5, todo el mundo. 5, 5, 5. Forzar los agudos de la voz de pecho, o sea, de la voz modal, la voz con la que hablamos, y metemos demasiada presión de aire, hace que generemos esa tensión muscular y ese pliegue grueso se engruese más todavía, que al vibrar ya causa una ruptura cuando ya hay demasiada presión y cuando queramos ir a una voz aguda. Entonces hay que tener cuidado, porque si no te salen los cocorocó, ¿no? Hay que tener cuidado, porque te salen los gallos. Siguiente punto, segundo error. Y ahora aquí préstale mucha atención. Resonar en la garganta. Pedro, ¿cómo resonar en la garganta? El segundo problema, ¿ya?, atañe a la resonancia. Ok, si no aprendemos a usar nuestros resonadores faciales, ya nuestra máscara, no podemos hacer el pasallo. Ok, palabras que tienes que buscar ahorita para que puedas entender este lenguaje. Resonadores en el canto. Por favor, todo el mundo escribiendo, ¿ya? Palabras que tienes que buscar ahorita y que tú tienes que anotar para que puedas entender. El segundo problema atañe a la resonancia. Y si no aprendemos a usar nuestros resonadores faciales, ¿ya?, no podremos ejecutar o hacer el pasallo y pasar, por ejemplo, de un cierre de pliegue grueso, o sea, de la voz de pecho con la que hablamos, al fino. Si la resonancia permanece en la garganta y en la boca y no se mueve hacia los resonadores, entiende lo que pasa aquí. Y los resonadores tenemos que mover hacia los resonadores de la cara. Entonces si no, va a pasar que la presión de aire y la tensión muscular va a hacer que te salga un flit, un gallo, un kikiriquí. Entonces, por eso, a veces, date cuenta, quiero que pruebes ahí. Haz una nota grave contigo. Oh. Y trata de ir a tu voz falsa, a tu voz aguda. Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué? Oh. Se te rompe. Oh. Oh. Te sale como un gallito. La idea es que aprendamos. Ah. Oh. Oh. A subir sin tener esa ruptura. Oh. 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 Pero ¿qué pasa? A veces desconectamos, generamos demasiada presión, no conectamos con los resonadores y pasa esto. Oh. Oh. Y se quiebra. Entonces hay que tener cuidado. Un tercer error que causa que tengamos estos flits, estos gallos, es el exceso del volumen en la voz de pecho, la voz media, la voz modal, la voz con la que hablamos. Entonces, para compensar la debilidad, por ejemplo, de la voz de cabeza, ¿ya? A veces uno quiere hacer un agudo, pero suena débil. Entonces, trata de empujar tanto la voz con la que habla, la voz de pecho, en cambio de irse hacia la voz de cabeza, ¿no? Rompe la voz de pecho, ¿ya? O la lleva al límite, llevando al límite. La llevan al límite y aplican tanta presión y tanta fuerza que haces un grito, o sea, apropias de un grito. Entonces, técnicamente, esto es un exceso de presión subglótica. Cuando con el paso del tiempo se va acentuando el problema. Cuanto más fuerte soy en mi registro bajo y medio, más lo practico, con lo que hago más fuerte, por lo que nunca quiero salir de él. El resultado es una voz de pecho fuerte y una voz de cabeza debilucha. Entonces, ahora imagínate, más que hagas una nota aguda, fuerte, apoteósica, te va a salir un gallo, ¿no? Solución aquí: reducir la presión con la que cantas los graves, medios, y practica sin complejos tu voz de cabeza. Para esto,
palabras que tienes que buscar, anotando todo el mundo, a buscar qué es voz de cabeza, todo el mundo, voz de cabeza, ¿ok? Aprende a hacerla limpia y con una gestión de aire perfecta, insisto, sin susurrar, hacer con un cuidado exquisito el segundo pasaje, ¿no? El pasaje. El paso de la voz media a la voz de cabeza. Sin fuerza, desde arriba, la voz de cabeza a abajo. La conexión de arriba a abajo. Entonces, bueno, es interesante entender esto porque todos, sobre todo en los agudos, quieren gritar. Quieren hacer la voz y que suene fuerte. Y como la voz de cabeza, que es esta, la falsa, ¿no? No suena fuerte, lo que hacen es, con la misma voz con la que hablan, tratar de hacer ese agudo potente. Entonces, y siguen cantando con la voz media, con la voz, o sea, de pecho, potente, 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 y nunca desarrollas la voz de cabeza. Es por eso que tenemos esta diferencia de sonidos. Y luego cuando quieres hacer una voz de cabeza, tienes tanta potencia, la voz media, y la voz de cabeza tan débil que hay una ruptura. Y una ruptura de los... y el cierre cordal cede, ¿no? ¿Ok? Escriban, por favor, el número 9, si me sigues ahí, el número 9, si estás atento a la clase y si sientes que estás aprendiendo. Todo el mundo escribiendo el número 9, ¿eh? Aquí vamos a hablar ya de tener pánico a los gallos. El cuarto error, tener pánico a los gallos. Mira, la práctica de ejercicios en la voz media y de la conexión del pasallo, que te decía, ¿no? De cómo pasas de tu voz con la que hablas a la voz agudita, ¿no? ¿Ok? Te obliga a arriesgarte a salir de tu zona de confort. Entonces, la idea es de lo que has considerado tu tesitura, por ejemplo, ¿no? De lo que has considerado tu comodidad, ¿no? Al practicarlo bien, estudiando, ya, escuchándote, sintiendo, ya, te van a salir gallos. La voz se va a descontrolar. Pero no pasa nada, no tienes que tener miedo, porque esto es práctica constante. Entonces, aquí no es que lo lograste una sola vez y ya no lo vuelves a hacer. No, aquí esto es práctica y práctica. Además, si te equivocas, no pasa nada, no eres como un médico que si te equivocas se muere una persona. En este caso, vas a aprender tienes que soltar ese pánico a los gallos. Pero todo esto lo vas a lograr con práctica, ¿ok? Entonces tienes que aceptar que no sabes hacerlo. Tranquilo, no es de la noche a la mañana también. Y que es fantástico aprender algo nuevo. Entonces, es interesante entender esto, porque esto es constante, es de práctica constante, es de hacer todos los días, es de complementar las clases todos los días, es de ensayar todos los días, es de practicar todos los días, es de encontrar un constante, buscando una meta. Entonces, si quieres cantar agudos, pues no vas a ensayar una sola vez. Si quieres cantar agudos, tienes que saber bien qué es registros agudos, voz de cabeza, falsetes, el pasallo. Entonces, es importante que entiendas esto. Y que entiendas también otra cosa que es interesante, porque existen procesos involuntarios también, que pueden favorecer a los gallos, que también pueden ser externos o pueden ser enfermedades. Por ejemplo, pueden ser alergias, procesos hormonales, enfermedades, cansancio, deshidratación, motivos emocionales también. Pero por eso es que la técnica sirve para esto, para conocer y manejar nuestra voz coordinadamente. Entonces, cuando tengamos, por ejemplo, que enfrentar estas dificultades en la vida real, es poco frecuente
que puedas de repente siempre estar un 100% en un concierto, libre de tensiones. Pero la técnica vocal, el estar ensayando, la disciplina constante, va a ser, esa técnica es lo único que te permitirá dar el 100 del 100 del 100, aún estando cansado, aún estado al 50. Porque la técnica vocal hacia el maestro, la disciplina, la perseverancia. Entonces, interesante entender esto, ¿no? ¿Ok? Si te ha gustado, por favor, lo que estamos hablando, deja ahí un buen comentario que quiero leerlo. ¿Y qué es lo que mejor y lo que más te ha llamado la atención y lo que más te ha gustado de esta clase? Quiero que escribas, por favor, ahí. Dime, Lucy. Genial, Lucy, ahora sí. Coach, ¿cómo podemos elegir una adecuada canción, tema, según nuestra tonalidad, nuestra voz? Perfecto, muy buena pregunta. En este caso, ya, nosotros tenemos que entender algo. Cada persona tiene una tesitura vocal. La tesitura es la comodidad donde uno canta, ¿ya? Entonces es importante entender primero cuál es nuestra tesitura, cuál es nuestra comodidad, de dónde a dónde llego cómodamente al canto.
Registro vocal es de dónde a dónde puedo llegar. La voz de repente puede ser, oh, y puedes llegar a hacer voces raras, ¿no? Pero no vas a cantar así. Uno canta dentro del registro en una tesitura. Esa comodidad. Entonces, yo tendría que saber más o menos, tú tendrías que saber más o menos de dónde a dónde llega tu voz. La amplitud de un cantante, ¿ya? De una persona promedio, es de 1,5 octavas, 2 octavas. ¿Qué significa eso, Pedro? Significa, por ejemplo, vamos a entender que es 1 octava primero. Si yo empiezo cantando en esta nota que suena do, 1 octava sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí hay 1 octava, 8 notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahí hay 2 octavas. Entonces, más o menos una persona promedio que está aprendiendo a cantar, o en el mundo, canta 1,5 octavas, 2 octavas. Hay gente ya marciana que canta 3 octavas, 4 octavas, 5 octavas, ¿no? Como hemos venido escuchando. En este caso, tú tienes que entender dónde está tu comodidad. Y según esa comodidad, escoger un tema. Por ejemplo, si ves que tu voz aparentemente es bastante aguda, vas a buscar una canción que es bastante aguda. Si tu voz es un poco gruesa, busca una canción un poco gruesa hasta que sepas exactamente dónde está tu tesitura. Eso no significa que no puedas cantar canciones de repente más complicadas o más agudas o más graves. Todo, vas a poder cantar absolutamente cualquier canción, pero conociendo la técnica vocal. Por ejemplo, si hay una canción que se te vuelve difícil porque no llegaste al agudo, tendrías que aprender cómo cantar esa parte aguda, con qué registro vocal, si sea con falsete o voz de cabeza. En una instancia yo recomiendo siempre voy a recomendar primero sacar temas cómodos y luego ir complicándonos un poquito más, ¿ya? Porque si no nos vamos a frustrar queriendo sacar un tema que es muy complicado. De repente voy a querer llegar y voy a querer cantar una canción de Dimash, me voy a frustrar porque no tengo la tesitura de Dimash, no tengo la comodidad de Dimash, pero de repente podía empezar con una canción, yo qué sé, de Sin Bandera, y que se me acomoda a la voz. ¿Cómo sé cuál es mi nota cómoda? Pues digo hola, con la forma en la que estoy hablando, hola, 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 y prolongo, ahí está mi comodidad, y dentro de esa comodidad busco unos temas que se parezcan. Pedro, pero a mí me gusta mucho Demi Lovato, Pedro. Sí, pues, pero Demi Lovato tiene un registro de repente bastante amplio que todavía no lo podemos hacer, pero aprendiendo la técnica sí lo vamos a lograr. Entonces de repente puedo encontrar un registro que sea más parecido al mío, o sea, más parecido al tuyo. Cada persona es distinta. Cada persona tiene su propia tesitura, su propia comodidad, su propio color de voz, su propio matiz. Entonces tú tienes que ir buscando lo adecuado a ti en un inicio. Y luego ya nos vamos complicando, ¿no? De ahí ya me imagino que vamos a sacar una canción ahí de Mariah Carey, Celine Dion, ¿no? Cosas así. Muy bien. Buena pregunta, Luz. Muchas gracias, coach. Muy bien.